Hoy nos toca una bolita que es muy cortita, para ver que comienza en el artículo 424 y tiene muy pocos artículos, unidades. En el libro también no tiene mayor complejidad, lo cual quiere decir que tiene que ser a la hora de estudiar muy técnico porque es poco el contenido. Es una institución. Profe, ¿pero no hacemos arrancar la hoja de asistencia? ¿Ah? ¿Hacemos arrancar hoja de Sí, por asistencia? favor. Acá hay una, mira. Es una institución por supuesto que estaba liquidada en el código anterior y que no ha sufrido grandes modificaciones, podemos decir que se mantiene casi con una normativa muy similar a la anterior. Fundamentalmente vamos a ver cuáles son los casos, por eso es que había visto hacer, porque para que se entienda bien la interrelación, la bolita de ayer y la de hoy son cara y contra cara respecto de los impedimentos. Vamos a ver que esos impedimentos, o las habrá dicho ya adelantada la doctora, a ver, mantener sí, a la doctora Daniela, les habrá dicho que acarrean nulidades, ciertos incumplimientos. O sea que en algunos aspectos vamos a reiterar algunas cosas que deben hacer, pero para que vean esto que es la contracara de los impedimentos, no es ni más ni menos. Lo estudian en la bolilla anterior y lo vuelven a reiterar en esta como es la sanción específica que el matrimonio celebrado con determinados impedimentos va a acarrear. ¿Sí? Bueno, comencemos. Entonces, ¿cuándo hay nulidad? Cuando hay vicio en los presupuestos del acto matrimonial. ¿Qué es el matrimonio? Ya vieron anteriormente que es un acto jurídico familiar. Entonces, como tal, como acto jurídico puede estar viciado. ¿Dónde está viciado? En estos presupuestos normativos o legales que se requieren para la celebración justamente de un matrimonio válido. ¿Sí? Vamos a ver que la nulidad matrimonial o las nulidades matrimoniales siempre son causales. Es decir, establecidas legalmente solo existen las nulidades matrimoniales establecidas en este título. Y tienen que ser declaradas por sentencia. ¿Por qué hago hincapié en que tienen que ser declaradas por sentencia, digamos, en un juicio? Justamente en el proceso va a ser siempre contencioso. Ustedes habrán estudiado, cuando estudiaron los actos jurídicos, que hay algunas nulidades que pueden ser declaradas aún de oficio y sin petición de parte. ¿De acuerdo? En este caso no es así. O sea, siempre se requiere que se inste la acción, digamos que se entable la acción, va a haber una controversia, va a haber prueba y terminado el proceso se va a dictar una sentencia que va a declarar la nulidad, si así fuera, si fuera procedente, la nulidad del acto jurídico matrimonial, es decir, del matrimonio, y además de declarar la nulidad, va a declarar si él o los cónyuges son de buena o mala fe. Son dos cosas muy importantes. O sea, a petición de parte, una declaración de sentencia y además declarar la buena o mala fe de los cónyuges a los fines de que se establezcan, o lo que vamos a ver en la parte final de la clase, que son los efectos de ese matrimonio celebrado con vicios en alguno de sus presupuestos legales. Entonces, ¿cuáles eran, ustedes lo que ya vieron, cuáles eran
los presupuestos, recordemos los presupuestos del acto jurídico matrimonial. ¿Lo vieron ayer? Bueno, ¿cómo tiene que ser el consentimiento? Consentimiento manifestado ante el oficial público, registro civil. Personal y Consentimiento personal en conjunto ante el oficial o autoridad competente. Pero no es suficiente esto. ¿Cómo tiene que ser el consentimiento? Voluntario. No viciado. Y dos, tenían que tener los contrayentes aptitud nupcial. ¿Ok? Eso es lo que ustedes debieron ver ayer. Cuando hablamos de aptitud nupcial, ¿qué implica de acuerdo a la clase de ayer? ¿Ah? Bueno, tienen que tener 18 años de edad. Buenas tardes. ¿Y qué más? Se habla de la prohibición a ciertas personas, por ejemplo, que son familias. En cuanto a Ok, vamos a profundizar en eso sería uno. ¿Qué más? Bueno, vamos a englobarlo, ya lo deberían saber, en ausencia de impedimentos. que sería lo del 403. No. Puede ser. Esos, los que vamos a ver ahora, o sea, impedimentos de parentesco, ligamen y crimen, edad, salud mental, me está faltando uno, y la edad nubible, ¿cierto? Sí. Ligamen, por eso. No puede comprar matrimonio si hay una existencia. Por eso ese es ligamen. Ligamen, crimen, es el homicidio doloso con condena. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Si están en el 403, deben de eso. Bueno, yo les hago como el cuadrito para que ustedes vayan como condensando, digamos, la información, porque si no, trayendo la bolilla de ayer y de hoy. Vamos a ver que ustedes tienen que estudiar en esta bolilla dos cuestiones para diferenciar una de otra. Vamos a distinguir las nulidades o la nulidad matrimonial de la inexistencia. ¿Qué les parece en qué se diferencian? ¿Qué? ¿Sí? Yo tenía entendido que dentro del derecho argentino no existe la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos, sí tenemos la de la ineficacia. Y lo que entendía yo cuando estudié en privado parte general es la ineficacia priva de los efectos al acto, aunque el acto digamos, no existe, y la inexistencia tengo entendido que va hacia el lado de la validez, puede ser. Bueno, ahora más o menos por ese camino vamos a tener nulidades e inexistencia. Fundamentalmente cuando hablamos de nulidad, el matrimonio se ha celebrado, ¿sí? Se ha celebrado de manera válida, pero por la existencia, digamos, de algunos de los impedimentos que están enumerados, de las causales serían acá, en esta noticia serían causales, en algunas de las causales, ese matrimonio puede ser nulo. Puede ser nulo.
Entonces, como les dije, tiene que ser a petición de parte. A petición de parte, necesariamente se va a tener que producir la prueba de eso, como yo les decía, que vamos a hablar de las pruebas, que en general la prueba es una prueba, se permite cualquier tipo de prueba, pero vamos a hablar de acuerdo a la causal de que se trate, que va a haber algunas especificidades respecto a la prueba. Pero la prueba es absolutamente amplia, puede utilizarse cualquier medio, ofrecerse cualquier medio y producir cualquier medio de prueba. Dijimos que requería una sentencia que lo declare y que además declare la nulidad y la buena o mala fe de los contrayentes. La petición de parte tiene que ser de acuerdo a cada causal, vamos a ver, por la parte legitimada. Cada una de las causales va a tener determinadas personas que pueden ser actores en esta acción. Pero con la inexistencia puede ser que haga referencia a que no se celebró el acto de forma adecuada. Exactamente. Suponer que hay en ese caso por que asistió a la familia, sea por la iglesia, pero que no lo hizo de la forma de trámite que se requiere para ser matrimonio. Exactamente. No lo celebró, supongamos, de la autoridad competente, ¿sí? O no era la autoridad del registro civil. Entonces ese matrimonio, como la palabra lo dice, no existe. El otro matrimonio, el matrimonio que luego se anula, el matrimonio fue celebrado con las formas legalmente establecidas, es válido y luego no va a producir efectos, va a producir efectos hasta determinado momento de acuerdo a la buena o mala fe de los contrayentes. Entonces eso nos lleva a lo que se conoce como matrimonio putativo. Que es el celebrado por uno o ambos contrayentes que son de buena fe. Ahora vamos a ver qué entiende la ley por la buena fe cuando hablamos del acto jurídico matrimonial. Cuando hablamos de nulidades, vamos a ver que hay algunos supuestos donde puede ser confirmado. O sea, primero que la sentencia puede ser estimatoria o no, puede hacer lugar a la acción o no, ¿sí? Y además, aún cuando hiciera lugar, si es de buena o mala fe, vamos a ver que respecto a los efectos, al de buena fe le va a surtir efectos, ¿sí? Y al de mala fe, no. Y no puede ser confirmado. Puede ser confirmado. Ahora, como muy abajo, pero digamos otra diferencia que hay es que vamos a ver que es imprescriptible. En general es una acción imprescriptible, vamos a ver que hay plazos de caducidad y hay posibilidades de confirmación. En cambio, la inexistencia puede ser, vamos a borrar esta partecita, puede ser demandada por cualquier interesado y el matrimonio no surte efectos. No surte efectos más allá de que haya o no haya buena fe, o sea, cuáles hayan sido las circunstancias que rodearon al acto jurídico matrimonial. El matrimonio inexistente no surte efectos. Dijimos que eran, cuando hicimos el otro cuadrito, que era el consentimiento prestado en forma personal, conjunta, ante el oficial del registro del Estado Civil y Discapacidad de las personas o la autoridad competente, si fuera alguna excepción, y que sea libre de vicios o libre
vicios de consentimiento. Entonces eso es lo que en definitiva distingue a la nulidad de la inexistencia del matrimonio. Hoy vamos a ver nulidad, o sea, el régimen es de nulidad. Ustedes van a tener en todos los libros, cualquiera sea el material que utilicen, la discusión sobre la teoría de la especialidad o no de las nulidades matrimoniales. Justamente derivado, la discusión deriva del hecho de que es un acto jurídico matrimonial. Entonces, un acto jurídico. Entonces, había algunos autores, discusiones un poco ya superadas, donde se consideraban que era aplicable el régimen de las nulidades de los actos jurídicos en general. Luego se evolucionó un poco y dijeron los autores que en realidad se aplicaba el régimen que en este título estamos estudiando, pero, o sea esto viene no de este Código Civil y Comercial, sino ya del Código Viejo, o sea que se regía por las normas de las nulidades matrimoniales, pero lo que le fuera aplicable supletoriamente se podría aplicar el régimen de los actos jurídicos. Actualmente está consolidada la doctrina que entiende que rige la teoría de la especialidad, es decir, ante una nulidad matrimonial solo le son aplicables estas normas y no supletorias subsidiariamente las normas de los actos jurídicos. Ustedes lo van a tener más desarrollado seguramente, pero esta es la teoría en la que se enrola nuestro Código Civil y Comercial. Por lo cual, solamente acá vamos a tener una división dual. Hay nulidades absolutas y nulidades relativas. Acá no nos interesa si el vicio es ostensible, no es ostensible, como les estoy adelantando. Lo cierto es que sea una causa de nulidad absoluta o de nulidad relativa, les reitero, es necesario que sea a petición de parte. Con ninguna causal el juez puede declarar la nulidad de oficio. ¿Y por qué creen ustedes que no la puede declarar de oficio? O sea, ¿cuál sería lo tutelado acá? El ámbito personal de la persona. Podría ser El interés de la familia. el interés de la familia, las relaciones familiares que ellos intentaron, digamos, crear y que de alguna manera esto se fue viciado, digamos. Pero justamente si los propios interesados no instan la acción, ¿sí?, queda en el ámbito reservado de los cónyuges solicitarlo o no. Entonces, priorizando esa familia que se creó a partir de este acto jurídico, es que se requiere que sea a instancia de parte. Bueno, tenemos, como les digo, nulidad absoluta y nulidad relativa. Los impedimentos que causan la nulidad absoluta del matrimonio son los que se engloban en estas tres características, digamos, parentesco, ligamen y crimen. ¿Cómo es el parentesco? ¿Cómo? No ser familia según los impedimentos que establece el propio código. Pero ¿cómo se configura el parentesco? No es cualquier familia. No, en todos los grados. La línea recta, ascendente o descendente, en todos los grados. ¿Qué más? Protección también a los hermanos, sean bilaterales o unilaterales. O sea, sería colateral. Los hermanos, bilaterales o unilaterales, hasta el segundo grado. El parentesco por fuerza, no por afinidad, primera. El parentesco por afinidad es solo hasta el primer grado. Bien, ese sería. Ligamen, el matrimonio anterior, en tanto subsista, y el de crimen es el homicidio doloso, pero que la norma prevé, que la habrán recalcado ayer, que tiene que existir condena, ya sea como autor, cómplice o instigador. ¿Sí? Vamos a ver
que cualquiera sea, en cualquiera de estos, o sea, la diferencia entre la nulidad absoluta y la relativa está en el interés. Para que cuando ustedes se olviden las causales piensen en el interés comprometido, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, estas, que se entienden más gravosas, está involucrado el orden público o algunos otros dicen también las buenas costumbres. Y en realidad la relativa, esta figura que no funciona mucho, es el interés particular. Bueno, acá tendría que haberlo puesto primero las causales. ¿Cuáles son los que nos quedan de los impedimentos? Edad, o sea, sería falta de edad. Incapacidad total. La existencia material. No dice incapacidad total, no dice. Falta, o sea, para resumirlo, falta de salud mental. Falta de salud mental y los vicios. Error, dolo y violencia, ¿sí? Esto está regulado en los artículos 3, 86, 87 y 88, creo. Bueno. 424. ¿Quién lo va a leer? Nulidad absoluta, legitimado. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos A, B, C, D y E del artículo 403. Ahí está, no me decía 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podrían oponerse a la celebración del matrimonio. Gracias. Entonces vamos a ver, los legitimados, dijimos que siempre era por parte legitimada, ¿no? Los cónyuges y quienes podían oponerse al matrimonio, que son quienes. ¿Ya vieron oposición? ¿Os vieron ayer? ¿Oposición o no? Sí, el ex. Entonces teníamos que eran los padres, El ex. El cónyuge. el cónyuge que está arriba. O sea, el cónyuge y quienes pueden, o sea, puede ser cualquiera de los cónyuges, digamos, y quienes pueden oponerse al matrimonio. Claro, pero me refería cuando hay un matrimonio anterior que no fue disuelto. Claro, el cónyuge del bígamo sería el cónyuge del bígamo. ¿Quién más? Los padres, los hermanos, el Ministerio el Ministerio Público, y el Ministerio Público. No está faltando acá. La norma dice ascendientes, descendientes, creo. Se faltarían los hijos de alguno de los cónyuges. Hijos o nietos sería, supongamos, porque dice descendientes, creo que no. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Ok. Vamos a ver la prueba. Entonces les adelanté que la prueba tiene absolutamente amplitud, la parte para ofrecer el medio de prueba que estime pertinente, pero de acuerdo a alguna de las causales vamos a ver que necesitamos algo específico. Si estamos hablando de ligamen, ¿qué necesitamos? Más fuerte. Exactamente, el acta de matrimonio anterior. Supongamos que no la tengamos y tengamos un certificado de matrimonio, también puede ser. Si no lo tengamos, presentemos nosotros como testigos a quienes fueran testigos
de la unión anterior. A mí me tocó hace muchos años tener un solo caso de bigamia, tuve la verdad, un solo caso y en aquel entonces no teníamos la otra partida, ¿sí? Porque se había casado, no sé, en un pueblo, no sabemos qué pueblo, era como medio complicado, no estaba digitalizado la información ni mucho menos, y lo que sí logramos y que sirvió de prueba fue las constancias que sacamos del obispado del matrimonio religioso. Porque usted, bueno, no sé si ustedes son casados, pero vieron que cuando uno, ahora coexistiendo el matrimonio civil con el religioso, uno tiene que llevar a la iglesia el certificado del matrimonio civil, digamos. Entonces ahí se registra, si bien era un libro nada más de lo que teníamos en ese entonces del obispado, que refería al matrimonio celebrado en la parroquia del pueblo, lo cierto es que eso nos sirvió como para acreditar y además pudimos tener también un testigo que había sido testigo del matrimonio anterior. Es decir, lo ideal es tener el acta de matrimonio del anterior matrimonio, pero si no se tiene, se puede generar o probar por otros medios. Si hablamos de crimen, ¿qué necesitamos? La sentencia firme, ¿sí? La sentencia firme de la condena, porque el artículo les dice que tiene que haber sido condenado en el delito de homicidio doloso. Entonces no es cualquier homicidio, no es un homicidio culposo, es un homicidio doloso. En cualquiera de las... Como autor con uso liquidado, En ¿sí? ese caso, ese impedimento que cumple la pena o como... No, la sentencia de la condena O sea, genera no se puede impedimento. casar con más personas. No entiendo. Igual, acordate que la nulidad es pedida por la parte. Ah, ¿Sí? No es que a vos en el registro civil te dicen, tráigame un certificado de antecedentes. Bueno, cuando te vas a casar te piden tu DNI, te piden el dato de los testigos que van a asistir al acto, te piden unos estudios médicos, que además que te dieron mal, lo mismo te puedes casar porque no tienes sanción. O sea, es lo único que se te solicita para casar. No hay mucho más que eso. Entonces, esto es a los fines de quien quiere pedir, como decíamos recién, uno de los cónyuges o cualquiera de ellos. ¿Sí? Cualquiera de ellos. Entonces, bueno, el crimen. ¿Qué pasa? Obviamente, bueno, en el parentesco necesitamos las actas de nacimiento, ¿sí? Para acreditar el parentesco, pero podemos producir cualquier otra prueba. ¿Qué pasa acá con la prueba de confesión? ¿Se acuerdan cómo es la confesional? ¿Solución de posición? La de absolución de posiciones, sí. ¿Todos recuerdan cómo es? sí. ¿Sí? O sea que tenés que formularla de cierta manera que solo se pueda responder por sí. Perfecto. ¿Se puede mentir? Sí, se puede mentir. Se puede mentir. Entonces, justamente como es una prueba que no tiene tanta fortaleza, se necesita, o sea, en este tipo de procesos lo que se dice es que se requiere prueba compleja. Y no solamente porque, o sea, ¿quién viene a absolver? Yo demando, absuelve el otro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cito a absolver al demandado. El demandado dice, sí, es verdad que yo estaba casado, sí, es verdad que ella no sabía, sí, es verdad. Ok, quedaría como acreditado, pero no hace plena prueba, porque además lo que tenemos que probar es la buena o mala fe del otro contrayente. Entonces, que justamente es lo que va a hacer a los efectos. Entonces, lo que es recomendable sería la prueba de confesión o el allanamiento de la demanda tendrían más o menos la misma valoración, es decir, se requiere prueba compleja a los fines de acreditar la buena o mala fe de ambos contrayentes. Obviamente que en el caso del bígamo, sabe que es bígamo, o sea, no podría ser sino de mala fe, ¿sí? Porque si no tiene sentencia de divorcio o de anulación de su anterior matrimonio, claramente que conoce el hecho de que continúa casado. Dijimos ya, le había adelantado que son imprescriptibles, no caduca y no puede ser confirmada. Este tipo
de nulidad, porque vamos a ver que la nulidad relativa, sí, tiene todos los supuestos establecidos de caducidad y de confirmación. Vamos entonces a ver la nulidad relativa. Ya voy a tratar de decirles cuál es el artículo que deben tener ahí. ¿En qué sigue? Ah, no sé. 425, ya. Vamos a verlo, eso se lo pongo acá. 425, van a ver que el artículo es como bastante extenso respecto de cada causal que dijimos que era edad, Falta de salud mental falta de salud mental y los vicios. Error doloroso. y vicios. Vamos a ver que cada uno tiene su particularidad. La edad dijimos, y todos recordamos que es de 18 años, que puede ser menores de 18 años, entre 16 y 18, cuando cuentan con la autorización de sus progenitores, o si no, en caso contrario, si no cuentan con la autorización, o es menor de 16 años, necesita autorización judicial. Entonces, edad o dispensa, ¿sí? Sería autorización o dispensa. Engloba la causal absolutamente los tres supuestos. ¿Qué dice el código? Respecto de la edad, ¿cómo puede ser confirmado el matrimonio? Acordémonos que es solo el interés de los contrayentes. La nulidad se configura sea que uno o ambos tengan esta falta, ¿sí? La omisión de la edad legal, la falta de edad nulil. O sea, con que uno no la tenga, el matrimonio puede ser declarado nulo. ¿Cómo se confirma? Si ellos adquieren la mayoría de edad. O sea, es como muy sencillo y simple. Si no demandaron hasta que alcanzan la mayoría de edad. Antes decía el código si la cónyuge se encontraba embarazada o nos hablaba de la convivencia. Eso fue eliminado y mientras ellos hayan alcanzado la mayoría de edad, sin que se haya iniciado la acción, el matrimonio se confirma. Entonces, alcanzar la mayoría. La edad nulil. Lo van siguiendo ahí con el artículo, para que no vayamos leyendo lo mismo. ¿Quiénes pueden demandar? El cónyuge menor de edad, y quienes se pueden haber opuesto al matrimonio, que son los que ya nombramos hace un rato. ¿Sí? Acá lo que es importante tener en cuenta que la norma prevé que el juez va a escuchar al menor de edad. ¿Y por qué lo va a escuchar? Todavía ustedes no vieron, pero vamos a hablar de una situación especial que ahora se contempla en el Código Civil y Comercial respecto a la capacidad progresiva que tienen los menores de edad. Que si bien nuestro código en muchas instituciones todavía contempla la adquisición de derechos cuando se alcanza determinada edad, 10 años, 13 años, hay normas que refieren a ciertos derechos que uno va adquiriendo a medida que, o sea, relaciona el derecho con la edad, hay otros que pueden ejercitar de acuerdo a su capacidad progresiva, que es, en definitiva, el grado de madurez suficiente que tiene esa persona conforme a su formación, desarrollo, culturalmente, educación, etcétera, etcétera. Entonces, lo va a citar a este menor de edad para saber si realmente es su deseo continuar con ese matrimonio, si comprende, digamos, porque es un acto, uno de los actos más trascendentes de la vida de una persona. Entonces, si realmente comprende la trascendencia de ese acto jurídico y además no solamente del acto jurídico en sí, sino de las consecuencias, los regímenes que se aplican luego, porque les habrán explicado
que uno ingresa al matrimonio de manera, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Expresa ese consentimiento libre, pleno que uno puede tener, elige a la persona con la que quiere casarse, pero el régimen nos viene impuesto legalmente, independientemente de que se pueda elegir después el régimen patrimonial, que lo digo. Respecto a los efectos personales y patrimoniales, hay muchas limitaciones en el derecho de familia. Entonces, en esos términos es que se da esta conversación o esta escucha del adolescente o del joven con el juez. Entonces el juez puede decidir rechazar la demanda. O sea, la falta de edad puede ser convalidada en este caso por el juez, porque dice, bueno, perfecto, no tiene la edad legal, la edad nubil, pero en realidad tiene un grado de madurez suficiente que amerita que el acto sea válido. Entonces, esa sentencia que rechaza la nulidad por falta de edad legal se equipara a la dispensa judicial, ¿sí? A la dispensa judicial. Esto en tanto y en cuanto no cumpla la mayoría de edad, porque si cumple la mayoría de edad, está confirmado. Falta permanente o transitoria de la salud mental, que en general la nombramos así, pero el artículo dice que le impida, digamos, comprender, en definitiva es lo que se intenta decir con el artículo, que le impida discernir o comprender el acto que está asumiendo, ¿sí? ¿Cómo se va a probar acá? Vamos a tener en cuenta que puede haber un abanico de circunstancias. Primero, que la capacidad se presume. O sea, esto ustedes ya lo habrán visto en otras materias. La capacidad se presume. ¿Se puede restringir la capacidad? Sí, se puede restringir la capacidad, o se puede limitar, o se puede declarar lo que antes se llamaba insania y hoy es una restricción a la capacidad total, o puede tener algunos sistemas de apoyo y algunos actos que puede realizar esta persona con restricciones a la capacidad y otros actos que no pueden realizar. Entonces, primero habría que evaluar. Bueno, si es una restricción a la capacidad civil, claramente que no tiene capacidad, entonces la prueba es la sentencia. Si tiene restringido algunos actos de su vida civil, habrá que ver si residualmente no se estableció que podría contraer matrimonio. Si en el supuesto que no lo tuviera, bueno, también se necesita esa sentencia. Vamos a ver cuál es el supuesto, cómo se puede confirmar. ¿Quiénes son los legitimados y cómo se confirma? Obviamente que el cónyuge, enfermo, o sus representantes serían, si es un incapaz, digamos, el cónyuge sano, ¿sí? Cuando conoce el impedimento que obstaculizaba o obstaba la celebración de un matrimonio válido, porque puede ser que no lo hubiera conocido, ¿sí? Los parientes del esposo que contrajo el matrimonio sufriendo esta enfermedad, creo que dice parientes de norma, ustedes lo chequean, porque es como un término un poco más amplio, ¿sí? Que cuando hablamos de las oposiciones, de ascendientes, descendientes, entonces algunos autores entienden que puede ser cualquier pariente, o por lo menos la legitimación activa se torna un poco más amplio, flexible. Sí, Parientes, ¿no? Y los que se hubieran podido oponer también. O sea, se ha limitado a los otros. En este caso, también se requiere que el juez escuche a esta persona que padecía esta enfermedad mental para saber también, de la misma manera, si pudo comprender el acto. Obviamente que estas faltas se tienen que retrotraer en el momento de la celebración del acto, ¿no? En ese momento no importa si después sufre una enfermedad mental que no le permite discernir distintos actos jurídicos, o sea, es en el momento de la celebración del acto. Entonces, el juez también tiene que hacer una escucha inmersiva, digamos, justamente para poder conocer si ha podido comprender
relevancia del acto matrimonial y en su caso también puede rechazar la demanda, hacer lugar o rechazar. Cuando caduca, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que caduque la acción? Cuando el cónyuge enfermo recobra la salud o el cónyuge sano toma conocimiento del impedimento y continúa la cohabitación, ¿sí? Entonces esto es demostrativo tácitamente de que continúa este proyecto de vida en común que los une, ¿sí? Vamos a ver que respecto, si lo que hay, o sea, ahí si continúa la cohabitación, caduca. ¿Tiene un plazo de prescripción? Sí, tiene un plazo de prescripción dual, depende de quién sea legitimado. Para el cónyuge es 1 año, de acuerdo a qué cónyuge se trate. Entonces, ¿cómo se computa? Para el cónyuge enfermo, desde que recobra la salud comienza a computarse el año, y para el cónyuge sano, desde que tomó conocimiento del impedimento, digamos, que no le permitía celebrar el matrimonio válido. Para los terceros es de 3 meses. Esto es para iniciar la acción. 3 meses de cuándo, o sea, no está ni enfermo ni es el cónyuge sano. Los terceros, desde que se celebró el matrimonio. Van a ver que es un plazo muy exiguo, que justamente lo que tiende es a que a estos terceros ponerle un freno a la acción de estos terceros cuando son los cónyuges los que quieren continuar con ese matrimonio, ¿sí? Es para estabilizar estas relaciones familiares ya creadas y existentes. Los vicios del consentimiento, los legitimados activos hay más limitados. Solamente quien sufrió el vicio. Legitimado quien sufre el vicio. También tiene un plazo de 1 año para entablar la demanda. Vamos a ver que desde que conoce, ¿cómo se computa? Desde que conoce el error, desde que cesó la violencia, bueno, la violencia es para el acto matrimonial, o sea que es como que más o menos concomitante con la celebración, se debería computar el plazo de 1 año, y bueno, desde que conoces los ardidos engaños que lo llevaron a prestar un consentimiento viciado por el novio. También es confirmable este matrimonio si, conocido el vicio, continúan cohabitando por más de 30 días. En ese caso también el plazo es exiguo justamente en protección de la familia matrimonial creada. Es una manifestación tácita de esa voluntad que tienen los contrayentes, los cónyuges, de continuar o seguir adelante. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de efectos respecto de los cónyuges y efectos respecto de terceros. Las normas protegen a los terceros, o sea, ¿qué terceros? Los terceros contratantes que en algunas circunstancias han contratado con los cónyuges que tienen un matrimonio que luego se declara nulo. Vamos a ver que se protege a esos contratantes en tanto y en cuanto sean contratantes de buena fe. ¿Y qué quiere decir que sean contratantes de buena fe? Que ellos desconocían que el matrimonio adolecía de vicios que podía ser declarado nulo de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Es decir, es justamente el conocimiento de estos vicios. Entonces, la norma le dice que se dejarán a salvo los derechos de estos terceros contratantes y para ellos surte efecto el contrato en tanto y en cuanto sean de buena fe. Ese es el 426. Entonces no va a perjudicar esos derechos que hayan adquirido, ¿no? La buena fe en la celebración está en el artículo 427. Van a ver que esto es específico de este régimen, porque vamos a analizar cuándo estamos ante la buena fe de estas personas que
han celebrado este acto jurídico matrimonial. Y nos va a decir que la buena fe se determina por la ignorancia por el error excusable bueno, y el dolo, obviamente con dolo, el autor que lo conozca, o la violencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? ¿Alguien puede leer el artículo? 427. A ver. Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia o error de hechos excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero. Entonces, en estos supuestos, lo que la ley hace es presumir la buena fe, ¿sí? Vamos a presumir la buena fe, lo cual quiere decir que se puede producir prueba contraria. Si de la norma puede entender que no lo conocía, que había un error excusable o había situaciones de violencia que no pudo salvar y que le llevaron a generar ese acto, lo cierto es que se puede producir cualquier prueba en contra y que se tiene que producir dentro del mismo proceso, ¿sí? No se justifica o no hay buena fe de uno o ambos cónyuges cuando hay negligencia, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que por supuesto que van a tener que ver con la casuística del proceso de que se trate, donde uno puede haber sido negligente, bueno, sí puede haber sido, pero hay algunas cosas que realmente eran ignoradas. O sea, es un sinfín de situaciones que se pueden presentar porque fundamentalmente en el error de las cualidades personales también tiene que ver con la subjetividad del otro. Entonces, para mí lo que es relevante puede no ser relevante para otro a los fines de contraer matrimonio, porque tiene que ver con esas cualidades que yo aspiro que tenga la persona con la que voy a contraer matrimonio y que para mí pueden haber sido determinantes a la hora de decidir no casarme, ¿sí? Entonces, como son absolutamente subjetivas, tengo que demostrar que esas cualidades yo realmente tomé los recaudos para conocer, para saber, y no, habiendo tomado, no lo pude conocer al error o lo que fuera, o fuera la causal, digamos. Por ahí el digame puede ser que uno no sepa, uno no anda por la vida poniéndose no y pidiendo un certificado de antecedentes, ¿sí? Eso no sería una negligencia. Pero el conocimiento de la otra persona, de sus grupos de relación, de su familia, el compartir la etapa del noviazgo en general genera información, ¿sí? de calidad a los fines de tomar esta decisión tan trascendente que es el matrimonio. Entonces hay cosas que uno al menos debió saber de esa persona. No sé, si era quizás no condenado por un delito tan grave como si fuera un homicidio, pero no sé, una persona que tenía condenas por robo, que entraba y salía de la cárcel y que para mí eso es moralmente insostenible, que es una persona que sabía que no podía tener hijos y no le pareció significativo, pero para mí es absolutamente significativo si para mí aspiro como uno de los fines del matrimonio a tener hijos, quizás para otra que no quiere tener hijos es absolutamente insignificante si le dijo o no le dijo esas circunstancias, si se hizo una vasectomía, digo, hay como muchas cosas que uno puede desconocer y que no van a generar el vicio, pero en principio es de buena fe el que no conocía o el error era excusado. ¿Cuál es el efecto principal? Que se desplaza de ese estado, o sea, del título que se había creado y del estado de familia que significaba ser cónyuge o esposo, ¿sí? Ese sería el principal efecto. Ya les dije que el matrimonio putativo tiene que ver con la buena o mala fe de los cónyuges, de uno o de ambos. Entonces, tiene que ver directamente con los defectos. Cuando se declara en la sentencia es como que lo sitúa como víctima o como inocente o como damnificado, ¿sí? Sería de acuerdo a la causal de que se trata. ¿Por qué es relevante esto?
Porque dijimos que el matrimonio no es nulo, sino hasta que una sentencia ha sido declarada. Entonces, para el cónyuge de buena fe, el matrimonio celebrado de buena fe surte absolutamente todos los efectos del matrimonio válido hasta el momento de la declaración judicial de sentencia firme, ¿sí? Entonces, la retroactividad, o sea, no se retrotrae al momento de las celebraciones. Además, pensemos que las acciones son imprescriptibles más allá de los plazos de caducidad que estamos hablando. Entonces, puede haber transcurrido cierto número de meses, de años, hasta que se dicte la sentencia de nulidad del matrimonio. Con lo cual, en toda esa ventana de tiempo, el matrimonio es válido para el cónyuge de buena fe. Si son los dos de buena fe, para los dos, ¿sí? Y si son de mala fe, no surte ningún efecto para ninguno de los dos. ¿Cuáles son otros los efectos? Que disuelve el régimen de comunidad en el que tienen los cónyuges, si es que hubieran optado por ese régimen, porque pueden haber optado, eso no lo vieron, ¿no? Todavía, el régimen de... ¿El matrimonio no? Bueno, cuando uno con la ley, antes nosotros teníamos un solo régimen de bienes, digamos, que era un régimen único, legal y forzoso, que era de la sociedad conyugal, lo llamábamos, que es hoy la comunidad de ganancias. Actualmente, la normativa se ha flexibilizado y los cónyuges, al momento de contraer matrimonio o después por conversión del régimen, pueden optar por uno u otro régimen. O sea, lo que se disuelve es esa comunidad que tenían, si es una comunidad de ganancias. Creo que a partir de la unidad 11 tenemos régimen de comunidad. Bueno, entonces lo digo así muy rapidito, porque acá uno de los efectos es la disolución del régimen, ¿sí? Antes, ¿cómo era antes de ser el régimen de comunidad? Sociedad conyugal se llamó. Actualmente es régimen de comunidad de ganancias o de separación de bienes, pero cuando uno tiene el régimen de separación de bienes, cada uno lo que adquiera es de cada uno, ¿sí? No hay una cotitularidad, puede haber cotitularidad, pero cuando se dividen como si fueran condóminos, no cónyuges. No hay una expectativa al 50%, que esto del 50% lo hemos escuchado miles de veces, que es un derecho en expectativa a la liquidación o a la disolución de la comunidad de ganancias, disolución y posterior liquidación. ¿Cuál es otro efecto de la nulidad? Es que cesa la obligación alimentaria. Durante este matrimonio, que luego es declarado nulo, rigen los efectos personales y patrimoniales también del matrimonio, uno de los cuales, el más importante, porque es el único el contenido jurídico legal que puede ser compelido, son los alimentos. Con lo cual, dictada la sentencia de nulidad, cesa la obligación alimentaria. Sí, lo que puede haber, y acá anótenlo, pero no lo van a ver ahora porque es otra bolilla y creo que este año me toca a mí también. Sí, lo que puede haber es derecho a compensación económica, conforme las pautas del 441 y 442. Es una institución de mucha complejidad, así como les digo hoy, esta bolilla es fácil. ¿Cómo dijo, profe, antes? Compensación económica. ¿Cuándo tienen compensación? Mira, ahí en el cronograma. Falta un montón. No la tienen para este parcial. Esa está bien. Debe estar en efectos Patrimoniales de matrimonio. efectos del matrimonio. Sí, la unidad. La 10. No le entra ya. Entonces menos lo vamos a hablar porque vamos a hacer un machete, porque esta sí que es una bolilla difícil, bien difícil. Pero bueno, a los fines de esta bolilla, lo único que les interesa es que cesa la obligación alimentaria, que eso sí lo han visto ayer, ¿no? Como efecto del matrimonio, cesa esa obligación y
surge la posibilidad de reclamar compensación económica, que es una institución muy restrictiva y sujeta a muchísimas pautas, así que en general es una institución que no se ve con frecuencia, ¿sí? Van a ver, en divorcio, también cesan los alimentos o la obligación alimentaria con el dictado de sentencia de divorcio, esa es la regla. Hay dos excepciones, uno de los cuales son los alimentos que pueden ser debidos al excónyuge enfermo, cuando la enfermedad es grave, preexistente al divorcio y que le impide autosustentarse. Lo cierto es que acá no se asimila ni siquiera esos alimentos de toda necesidad, digamos, para el cónyuge enfermo, pueden ser fijados. Solamente está limitada la posibilidad de solicitar dentro de un plazo legal, que ya van a ver que es de 6 meses, o sea, dictada la sentencia de nulidad, tengo 6 meses para interponer la demanda por compensación económica. Sería todo es muy limitado, o sea, el plazo legal para interponer y después los recaudos, que eso lo vamos a ver en la bolilla 14. Otros efectos, tenemos respecto al apellido, aunque hoy está medio en desuso usar el apellido matrimonial, lo cierto es que cesa la posibilidad de usar, se rige la norma del 67, 65, ¿no? Respecto al apellido, cesa la posibilidad de seguir utilizando el apellido matrimonial. Otro de los efectos que, o sea, si han tenido hijos, obviamente que van a regir todas las normas que después van a ver también de responsabilidad parental. En eso no hay ninguna afectación, digamos, los efectos no van a trasuntar al régimen de parentalidad o de responsabilidad parental que estos excónyuges tenían, ¿sí? ¿Qué pasa si se casó siendo menor de edad, se había emancipado? En ese caso, si es de mala fe, se revoca la emancipación que había logrado por el matrimonio, ¿sí? También, obviamente, cesa, eso sí, igualmente que en el divorcio, los derechos hereditarios. Cuando solo uno, vamos a, digamos, distinguir la situación, yo dije que si son los dos de mala fe, no surte ningún efecto. Si son los dos de buena fe, surten todos los efectos para ambos hasta el dictado de la sentencia. O sea, a partir del dictado de la sentencia, el matrimonio se retrotrae a la situación anterior, que es readquirir ese estado, ese título de estado que yo tenía anteriormente, que si era divorciada era divorciada, si era soltera era soltero, digamos. ¿Qué pasa cuando uno solo es de buena fe? Si habían hecho donaciones, o sea, el de buena fe puede revocar las donaciones, al de mala fe, cualquiera haya sido la causa. Puede ser que sea con causa en el matrimonio, puede haber sido otras donaciones anteriores, con otra causa, puede revocar cualquiera de las donaciones. ¿Qué más puede hacer? Demandar, o sea, accionar por daños y perjuicios. Justamente por ser cónyuge de buena fe y haber creído en esta situación, en esto que iban a formar una familia, que el matrimonio era válido, puede demandar daños y perjuicios. ¿Qué rubros? Cualquiera, puede ser daño material, como patrimonial, como extrapatrimonial, o sea, lo que antes conocíamos como daño moral, lo puede reclamar, y si de alguna manera esto también le significó detrimento de orden patrimonial, también las podrá reclamar. Yo no he visto ningún juicio de daño y perjuicio por nulidad de matrimonio, porque en realidad no son frecuentes las nulidades de matrimonio, no es que uno en tribunales ve permanentemente o... Antes, como yo litigaba, tampoco es que teníamos tantos casos así, son... ¿Se ven casos de bigamia o no? Bueno, yo, como les cuento, yo tuve uno solo, nada más. Y litigué 20 años, o sea que la verdad que es muy poco, muy poco. Por ahí los que la jurisprudencia tiene son el ligamen, es como el clásico, digamos, y en segundo lugar los errores en las cualidades personales, ¿sí? Como detectar, transcurrido determinado tiempo, que las condiciones, las cualidades de esta persona moralmente a mí me hubieran impedido contraer el matrimonio. Entonces esas son, pero en general las de bigamia son los más frecuentes, y eso que son poco frecuentes, digamos.
Las últimas disposiciones que nos quedan son las del 429, que tienen que ver con si el matrimonio se celebra bajo el régimen de comunidad de ganancias, ver cómo se va a liquidar esa comunidad de ganancias. Porque les adelante que ellos pueden optar por el régimen de separación de bienes, en ese caso no tiene ningún problema, cada uno se lleva lo suyo y se acabó la historia, pero cuando se casaron bajo el régimen de comunidad, que además es el régimen supletorio, es decir, yo cuando voy a contraer matrimonio tengo que especificar cuál es el régimen que quiero que rija la vida patrimonial de nuestro matrimonio. Entonces, si elijo el régimen de separación, se va a dejar una constancia. Y si no digo nada, que es como que está íncito en la cultura todavía nuestra, que es que tuvimos toda la vida, digamos, supletoriamente se aplica el régimen de comunidad de ganancias. Esto lo van a ver en extenso con la doctora Peraca. A mañana da el paro, ¿no? Sí. Bueno, no sé si va a dar clase, mañana creo que arrancaba patrimonial, pero lo que van a ver es todas estas normas, lo van a ver con la doctora Peraca. Mañana teníamos práctico, profe. Ah, ¿práctico es mañana? Matrimonio y alimento. Ah, ok. Hay paro, No va a haber seguro. No me dijeron, pero seguro que no. Entonces, cuando este matrimonio que fue declarado nulo, uno de los contrayentes que es declarado de buena fe, tiene una triple opción. Y esa triple opción tiene que ver con lo que le sea más favorable, económicamente más conveniente, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de áreas que estuvieron, qué bienes adquirieron. Entonces les van a decir, ¿cuáles son las opciones que la norma les trae? 429, es decir, dividir como si fuera como el régimen que tienen de comunidad de ganancia. Entonces, 50 y 50, ¿sí? Y después vamos a ver las normas que rigen esta comunidad y todos los pasos que hay que hacer a los fines de la disolución y la liquidación de la comunidad de ganancias. Pero, en definitiva, liquidar conforme al régimen que nos venía rigiendo y aplicando al matrimonio. Otro es como si fuera un régimen de separación de bienes. Entonces, cada uno se lleva lo que cada uno adquirió. Y la tercera opción es que se acrediten o demuestren los aportes que cada uno hizo a este patrimonio que hoy se liquida y liquidando como si fuera una sociedad de hechos. ¿Sí? Eso, ¿con qué va a tener que ver? Con lo que más le convenga al cónyuge o a la cónyuge de buena fe. ¿Se da en la práctica mucho la separación de bienes en el momento de contraer matrimonio o se da más este régimen de comunidad de ganancias por estar, digamos? Todavía, en general, los matrimonios que se han contraído desde 2015 hasta ahora, que es cuando se dio la opción, siguen siendo bajo el régimen de comunidad de ganancias. Pero va incrementándose de a poco, se va conociendo, la gente se va asesorando, entonces van optando por ese régimen. Pero es menor todavía. Si hay un divorcio, en el caso de un matrimonio que estuvo en un régimen de separación de bienes, ¿cómo se prueba a quién pertenecen las cosas muebles que no son respetadas? ¿Cuál es el régimen de las cosas muebles en general? En reales. La posesión, se presume que quien tiene la posesión tiene la posesión. Acá dije eso, sí, hay un diálogo de fuentes y de normas. Entonces, respecto a los derechos reales, se rigen las normas de los derechos reales. Si vos tenés títulos sobre determinadas cuestiones, terreno, auto, moto, casa, con el título, con el boleto de compraventa también, van a ver, y ahí se van a tener que amacar en el estudio, cómo se califican los bienes en el régimen de comunidad de ganancias, que es como muy complejo. Pero para responderte así rápidamente hoy, bueno, respecto a los bienes registrables, con el título. Y los no registrables, la posesión. Si no, tengo una boleta de algo, bueno, ahí como vas a tener la posibilidad de probarlo por distintos medios, pero en principio rige eso, la posesión. Obviamente que si están en el domicilio común, se va a entender que pueden ser de ambos. Entonces ahí habrá que inventariar, tasar y dividir conforme al 50% que cada uno le corresponde. ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, veamos.
Bueno, los de mala fe, ya les dije, lo único que me falta es decirles que respecto a los bienes se van a dividir como una sociedad de hecho. Tienen que acreditar los aportes entre uno y otro. En este caso, obviamente, que también se puede, cuando son de mala fe, cuando es de mala fe, al de mala fe le pueden revocar las donaciones también, digamos. Así que respecto a ellos, no surte ningún efecto. Hasta ahí, ahora los puedo liberar muy temprano, porque ahorita termina el laborismo. O sea, no tiene nada más. Después le hace cualquier pregunta ahora, que después no diga que no entendía. ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Entendieron? Ellos tienen que aceptar los aportes y de acuerdo a esto se dividen los derechos, con las normas aplicables de ahí, digamos.